La conferencia a continuación es presentada por la doctora Esli Regina Carvalho y forma parte del ministerio de Plaza del Encuentro, una institución dedicada a ayudar a las personas a vencer los desafíos de la vida. Es nuestra esperanza que la charla a continuación pueda ser de bendición para su vida. Y ahora, escuchemos a la doctora Esli Carvalho. A los 17 años estuve en un encuentro con René Padilla en Brasil y él estaba haciendo un estudio sobre capítulos 5 y 6 de 2 de Corintios, sobre el ministerio de la reconciliación, que Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y en ese momento yo sentí profundamente que Dios me llamaba al ministerio de la reconciliación, que a un llamado especial, a apartar mi vida para el ministerio. Y como en ese entonces para mí no había otra cosa sino, irse al seminario. Si uno tiene un llamado en la vida, tiene que irse al seminario, tiene que estudiar, tiene que ir al instituto bíblico y tener formación. Entonces yo me fui a la facultad, me inscribí al seminario para estudiar teología. Y fue un tiempo muy interesante porque hice las dos cosas. Estudié en el seminario y también un tiempo después en oración, el Señor como que me habló al corazón y me dijo: Esli, yo quisiera que hiciera psicología como primera opción y periodismo como segunda opción. Y a mí me dio chiste. A mí me dio chiste porque en primer lugar, a mí no me interesaba trabajar con locos. Cuando yo tenía unos 16, 17 años, mi mamá me había dicho que yo estaba en esta lucha, ¿qué seré cuando crezca, no? Cuando sea grande, ¿qué es que voy a hacer con mi vida? Mi mamá me dijo, ¿por qué no estudias psicología? Y yo no quiero tratar con locos. Entonces ella, con mucha paciencia, sentó y me explicó que la psicología, los psicólogos no trataban con locos, que eran personas que estudiaban para ayudar a las demás personas dichas normales, como nosotros, con sus problemas. Entonces que yo tenía una comprensión equivocada. Pero como cuando uno tiene 17 años, las mamás no saben nada. ¿No? ¿Qué saben las mamás cuando uno tiene 17 años? No saben nada, pues. Entonces yo fui adelante con mi caminata y dije, ahí vamos, ¿no? Pero el Señor me habló muy fuerte a los 19 años y dijo, quiero que estudies psicología. Y era la última cosa que se me había ocurrido realmente para el rato de inscribirme a la universidad, qué carrera voy a hacer. Pero en oración en la iglesia fue muy claro las palabras del Señor. Yo dije, yo lo voy a hacer, Señor, por fe. Y estaba bien tranquila porque como era el segundo año que habían abierto psicología, nadie pasaba. Nadie pasaba en la lección. Habían 30 cupos en 14,000 estudiantes. Yo dije, tranquilo, aquí yo no pago, entonces paso tranquilo, obedezco al Señor, me inscribo. He sido obediente, he cumplido con lo que el Señor me dijo, ¿no? Y listo. Y me dio chiste también lo del periodismo, porque como muchos de ustedes saben, yo, aunque soy brasileña, nací en Brasil, viví hasta los 15 años en los Estados Unidos. Y a esa etapa de mi vida, el único idioma que realmente yo sabía escribir era inglés. Hasta ahí mi mamá todavía revisaba mis cuadernos, mis trabajos para entregar. Después se encerraba en el dormitorio para matarse de la risa, escondida de nosotros. Porque hacíamos muchos errores, ¿no? Realmente no manejábamos con el idioma. Que después con el tiempo sí volví a hablar perfectamente portugués y aprendí a leer y escribir ya más grande. Pero yo pensé, periodismo, Señor, el único idioma que yo sé escribir es el inglés. Y en este país aquí nadie lo lee. De modo que realmente no entiendo lo que me estás diciendo. Pero lo voy a poner aquí. Y me inscribí en otra facultad para periodismo por si las moscas. Pero tranquila que tampoco iba a pasar. Como estaba inscrita para el seminario, había sido aceptada. Dije, lo demás es por obediencia al Señor y a mi papá. Porque mi papá me dijo, aunque fracases, tienes que hacer el examen. Entonces me inscribí y me dio realmente mucho temblor cuando me di cuenta que había pasado en los 2 exámenes. Y dije, ¿ahora? ¿Y ahora qué? Entonces empecé a estudiar seminario en la mañana y en las noches iba a la Facultad de Psicología en Brasil, en Porto Alegre. Y fue muy interesante mi experiencia, porque en el seminario ya me daban por perdida. No, esa se compró el boleto,
sin regreso al infierno. Porque la gente que estudia psicología acaba por perder la fe. Entonces, no va a ser nadie en la vida porque esa realmente quiere estudiar psicología y la psicología les quita la fe a la gente cristiana. Y después iba a la facultad en la noche y la gente me decía, nunca vas a ser una buena psicóloga porque eres religiosa. Y uno para ser buen psicólogo tiene que ser científico. Léase, no puede tener religión, tiene que ser ateo o alguna cosa así, tiene que moverse con la ciencia. Actualmente las facultades han cambiado mucho, ahora todos hablan de la espiritualidad, de la importancia de la espiritualidad, que no es necesariamente la espiritualidad cristiana, por supuesto, pero ya hay mucho más tolerancia hacia cosas religiosas, pero en mi tiempo no, en mi tiempo no eras científico, entonces no eres nadie, ¿no? Y fue en este fuego, en este horno de dos presiones que yo me fui formando. Estudié 5 o 6 años, 6 años para terminar la carrera de psicología. Después de 1 año y medio sentí que no podía llevar las 2 carreras. Y soy muy agradecida a Dios por el pastor, el rector del seminario, que me dio permiso de salir del seminario sin reproche y sin culpa. Esto fue muy bonito porque pude realmente dejar el seminario sin sentirme culpable de que estaba dejando un llamado de Dios. Y él me dijo, sabes, Esli, necesitamos de mucha gente que trabaje en la iglesia y tú serías un elemento valioso. Pero la verdad es que no tenemos a nadie que sepa psicología y que sea cristiano. Y quizás tú puedes ser una persona que puedes ser pionera en esta área. Hay muchos pastores haciendo consejería, pero que no pasan de charlatanes, fue la palabra que él usó. Porque no han estudiado, no han sido preparados, no saben lo que están haciendo. Y quizás tú entonces estudiando puedes entonces cumplir el llamado de Dios en tu vida de una u otra manera. Y le bendigo a este pastor hasta hoy por sus palabras, porque me dio libertad de poder seguir el llamado de Dios de una forma muy distinta, muy poco ortodoxa en este entonces. Y terminé entonces la facultad de psicología, pero la terminé con una decisión en mi vida que dije entre mí, yo voy a ser la mejor psicóloga que pueda para la gloria de Dios. Porque al menos si no me respetan por ser religiosa, tienen que respetarme por mis estudios y por la formación académica que tengo. Y aunque no pienso que los estudios son todo y que el conocimiento científico es todo, nosotros tampoco podemos argumentar con seriedad y con cientificismo con los demás del mundo si nosotros no sabemos lo que estamos hablando. Entonces, para poder también dar buen testimonio de ser cristiana, tenía que ser la mejor psicóloga posible. Porque yo creo que si estamos haciendo la obra del Señor y cumpliendo un llamado, lo tenemos que hacer con integridad y tenemos que hacerlo con excelencia. Y lo que me pasó durante muchos años, y esto también lo digo para la gloria de Dios, es que muchas veces, aunque la gente me pensaba rara porque porque era cristiana, porque tenía esas ideas evangélicas y qué sé yo, me respetaban por mi trabajo y por mis estudios. Entonces tenían que decir, esa chica, aunque tiene esas ideas religiosas ahí, al menos sabe lo que está hablando. Y creo que este es un desafío para nosotros y para ustedes hoy día también. No creo que como cristianos la palabra mediocridad debe venir junto a nuestro nombre. Creo que si ustedes son estudiantes o están recién empezando las carreras, quiero desafiarles a que sean excelentes en lo que están haciendo, que trabajen con integridad, que sí amen la palabra de Dios, como yo amo la palabra del Señor, pero también amemos la verdad que Dios revela a través de los seres humanos también, a través de la ciencia. Seamos lo mejor que podamos, aunque la gente discorde, que no estén de acuerdo con lo que nosotros decimos, al menos que nos respeten por quienes somos y porque tenemos el estudio de excelencia que necesitamos tener. Y finalmente, cuando éramos estudiantes en este entonces, luchábamos mucho. Esto de perder la fe no era chiste realmente. Vimos muchos de los colegas, de los compañeros que empezaron la psicología conmigo o con otras personas en otros momentos, que sí dejaron
la comprensión y la fe y su compromiso cristianos. Entonces, esto no era una cosa que se estaba inventando. Muchos estudiaban psicología y entraban en los corredores del humanismo. Y en este entonces éramos muchos los estudiantes cristianos que estábamos estudiando psicología. Y en un congreso de los estudiantes universitarios que hubo en Brasil, se juntaron unos cuantos estudiantes de psicología en un salón y ahí decidieron fundar, como ustedes están haciendo aquí, el Cuerpo de Psicólogos y Psiquiatras Cristianos, el CPPC, que acaba de cumplir 30 años. ¿No? Ya no estamos en pañales, ya realmente sabemos más o menos lo que estamos haciendo. Y tenemos congresos cada 2 años en Brasil, congregamos 400, 500, 600 personas, dependiendo de dónde estamos. Muchos han publicado cosas, no hay una postura fija, no es que todos ahora somos de la psicoanálisis, o todos somos del psicodrama, o todos somos behavioristas. No, hay enorme respeto a las distintas formaciones, pero sí tenemos un solo Señor, un solo bautizo en que creemos. Y es esta gracia que nos une y nos ha unido durante 30 años. Entonces tenemos amigos de mi tiempo de estudiante donde estábamos reuniéndonos, juntándonos en grupos, capítulos pequeños, porque Brasil es muy grande, como México también es grande. Nos reuníamos en distintas áreas del Brasil para conversar y sacar nuestras dudas. ¿No? ¿Cómo se puede juntar esto que estudié anoche en la facultad con lo que dice la palabra de Dios? Y eso nos ayudó mucho. Y hoy tenemos todo un grupo fuerte, grande, significativo en Brasil, de personas con una excelente formación académica, pero también una postura cristiana fuerte y comprometida de hace muchísimos años. Y ahora seguimos adelante, jalando a nueva gente y ayudando a las nuevas personas, a las nuevas generaciones. Ya no llevamos los flechazos que llevamos al inicio y llevamos muchos flechazos, sí es cierto, muchas iglesias nos dieron mucha paliza. Quizás a veces recibimos más paliza de la iglesia que del mundo. El mundo era más tolerante, dice, tienen esas ideas locas que nos importa. Pero la iglesia nos dio mucha paliza. Pero hubo iglesias también que nos abrazaron, pastores que supieron entender y percibir la importancia de tener estos estudios y ayudar a su congregación. Y actualmente la gran mayoría de las personas aceptan tranquilamente que se vaya a un psicólogo, que el psicólogo no trata de los locos y que tiene una función incluso en la iglesia. Pero esto ha sido una trayectoria incluso del CPPC, de personas que se comprometieron en pagar el precio del pionerismo. Y quiero desafiarles en este sentido también hoy día, que ustedes también pueden aceptar y abrazar este momento histórico de su país. ¿No? Yo, como les dije, Berardo, antes, mi primera reacción fue decir que no aceptaba la invitación, porque era complicado. Mi agenda es complicada, mi trabajo es complicado, yo pensé no, y la fecha estaba complicada. Pero cuando sentamos y conversamos, yo tengo un profundo sentimiento de historia, un sentido de historia. Yo dije, esto es histórico. Y yo quiero hacer parte de esa historia. Entonces sí me voy a ir con mucho ánimo, con mucha alegría, y voy a poner mi parte para que esto salga adelante, para que esto se arranque. Y les voy a explicar un poco más adelante las otras razones por las cuales tengo por estar aquí. Pero me pareció justo y necesario que alguien que haya tenido una trayectoria de tantos años desde su vida estudiantil estuviese aquí presente mientras ustedes están arrancando con algo que a nosotros ha traído mucha bendición como personas, como profesionales, como estudiantes, porque nuestra experiencia ha sido que si no podemos topar y ayudar a los estudiantes de psicología que son cristianos, muchas veces los perdemos. Con 5 años de graduados ya tienen la cabeza hecha y ya no hay más cristianismo que se hace muchas veces humanistas y es mucho más difícil de hacer con que puedan trabajar con las dos cosas juntas. Entonces es muy importante que podamos ver esas nuevas generaciones que están surgiendo y este nuevo momento histórico en el país, no solo de México, pero de la iglesia mexicana. Y quisiera compartirles por algunos momentos algunas ideas, algunas cosas que yo he aprendido en camino
y que me han ayudado a ser psicóloga cristiana, que me han ayudado a tener una postura donde puedo compartir con ustedes, porque creo que la psicología y el cristianismo no están uno en contra del otro. Y la primera razón por la cual creo esto es porque toda verdad viene de Dios. Lo que es verdadero viene del Señor, viene de Él. El Señor es la verdad. Ahora, si la verdad está revelada en la Biblia, o si la verdad está revelada en un libro de medicina, o si está en un manual de psicología, lo que es verdadero viene de Dios, porque el Señor es autor de la verdad. Así como sabemos quién es el autor de la mentira, ¿no? Sabemos quién es el autor de la mentira y no es el Señor. Entonces, hay mucha cosa en la psicología que es verdadera. Mucha cosa que es verdadera. Y debemos abrazar esa revelación científica que viene de ahí. Y creo que muchas veces las personas no entienden que los psicólogos tenemos un lugar específico en la vida y en las profesiones con las cuales lidiamos, ¿no? Si creemos realmente que el hombre tiene un espíritu, tiene una alma y tiene un cuerpo, sabemos muy bien que el pastor, liderazgo cristiano, son las personas más encargadas, quizás, al menos más públicamente encargadas de la evangelización, los misioneros, pero no son los únicos, porque Jesús nos llamó a todos nosotros a que pudiéramos llevar el evangelio a toda parte. Entonces, todos nosotros tenemos el encargo de ayudar a las personas a nacer espiritualmente, y cuidarles, discipularles cada uno a su manera. Y la psicología también puede cumplir un poco esta función. Una de las cosas que las personas no se dan cuenta es que cuando la gente sufre, buscan ayuda. Y esa ayuda, en primer lugar, se puede encontrar, por supuesto, en el Señor y en su Evangelio, que son las buenas noticias. Si alguien tiene una fiebre, ¿qué hacen? Se van al médico. Si se rompen la pierna, lo llevan al hospital, ¿no? A que el médico venga y le arregle el hueso. Ahora, ustedes cuando llevan a su hijo al hospital con la pierna rota, para y le pregunta al médico, ¿usted es evangélico? ¿Usted conoce a Jesucristo? No conoce a Jesucristo, entonces no ponga la mano a mi hijo, por favor. Déjalo. El Señor va a sanarle, no se preocupe. ¿No? Nadie hace esto. ¿Por qué? Porque los médicos han estudiado y han comprendido una parte pequeña, pero una parte significativa de la verdad de Dios, de la ciencia. Entonces ellos sacan una radiografía, ven cómo está en el hueso, lo arreglan, ponen el yeso en la pierna y le dicen todas las instrucciones que tienen que tener para que este hueso pueda sanarse y la persona pueda volver a caminar normalmente. ¿Y sabes lo que es más? Los evangélicos lo obedecen, siguen las instrucciones. Si el médico le dice, toma el remedio en tantas horas, tomamos el remedio de tantas en tantas horas. La dosis es tanta, lo tomamos. ¿No es cierto? ¿Por qué tanta resistencia con la psicología entonces? Porque es que cuando sufrimos no podemos buscar a un psicólogo que nos ayude a entender lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestra alma. Si aceptamos la sanidad para el espíritu, que es la salvación, y si aceptamos la sanidad para el cuerpo, que puede ser la medicina o pueden ser los milagros, yo nunca desecho, jamás desecho el poder milagroso del Señor. El Señor es un Dios de milagros y Él los hace. Y cada vez que vemos a alguien que entra al reino de Dios, estamos viendo un milagro. Cada salvación es un milagro de Dios. Y creo que a veces también el Señor puede sanar a una pierna milagrosamente. Pero pocos somos los que hemos visto este tipo de sanidad. Hemos visto otros tipos de sanidad. Y quizás en algunas iglesias vemos algunas cosas más que en otras. Pero la verdad es que Dios decide como Él quiere, como a Él le da la santa gana, cómo es que Él va a mediar su sanidad. Porque Él es Dios. Y Él es soberano. Y Él no tiene que pedirme permiso a mí de la forma en que Él va a hacer para sanarme a mí o a otra persona. Y Él ha elegido mediar su sanidad y su salvación a través de los seres humanos. A mí me pareció, estaba reflexionando sobre lo que nos compartió Ángel ahora en la mañana, sobre Cornelio.
¿Por qué fue que cuando este ángel aparece al centurión, por qué el ángel no le predicó la palabra de Dios a Cornelio? ¿Por qué no le compartió el evangelio directamente? ¿Por qué tuvo que pedir que fuera a llamar a Pedro, que Pedro viniera, que vienen todo el grupito? ¿Por qué él lo hizo? ¿Saben por qué? Porque los ángeles no pueden predicar la palabra de redención. Ellos no tienen este privilegio. Este es un privilegio nuestro, de los seres humanos. Y si cumplimos o fallamos, lo fallamos o cumplimos como seres humanos. Entonces la psicología es una de las formas que tenemos de ayudar a la gente a realmente ser ayudada en sus problemas. Muchas veces cuando nos buscan por ayuda es la puerta por la cual podemos ayudar a sanar los corazones. Y en la medida en que esos corazones van siendo sanados, también pueden abrirse al evangelio. No te digo que siempre que viene una persona a la consulta del psicólogo va a recibir la evangelización. Algunos psicólogos trabajan así, otros no. Muchos de nosotros cuando hicimos nuestra formación, porque la hicimos en un medio secular, nos hicieron hacer juramentos donde nos vamos a influenciar las ideas morales, filosóficas, políticas y religiosas de nuestros pacientes. Entonces, para muchos de nosotros, parte de la gran cuestión con la cual lidiamos es cómo ser cristiana, cómo cumplir con el mandato de la evangelización y a la vez cumplir con aquello que la ciencia y nuestra profesión nos exige. Y esto es un ballet. Es un ballet. Es una danza muy delicada y que exige andar en el Espíritu de Dios, porque es Él quien nos ayuda a caminar en esto. Hay personas que nos piden oración. Cuando yo trabajaba en una iglesia, la gente sabía que yo tenía una postura cristiana. Yo podía hablar de una forma muy distinta de lo que yo hacía cuando estaba en mi consultorio. Pero aún así en mi consultorio, muchas veces la gente venía con preguntas existenciales. Y si yo no las podía contestar en el contexto, en el encuadre en que yo estaba, yo las remitía a las personas adecuadas y apropiadas. En Brasil yo tenía toda una red de consejeros cristianos, católicos, carismáticos, pentecostales, bautistas, para todos los gustos. Entonces hasta les preguntaban, ¿cuál es tu gusto? ¿Quieres que te mande a uno así, 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 o te mando a mi pastor? ¿No? Y a veces le mandaba a mi pastor, mándame a tu pastor, te mando a mi pastor, ¿no? Y Dios hace unas cosas mucho más allá de lo que podemos comprender o empezar a soñar. Yo me acuerdo de una vez de un chico que me vino a ver, tenía unos 22 años, y no era cristiano, era homosexual, y su pareja acababa de romper con él. Habían tenido una relación de pareja durante 2 años. Su pareja era hijo del pastor bautista de la iglesia X. Y el chico rompió con él porque dijo, sabes que yo no creo que esto es de Dios. No quiero ser así. Yo quiero un día casarme, tener hijos, tener familia. Y mientras nosotros sigamos juntos, yo nunca voy a poder hacerlo. Entonces rompió la relación y este chico que me vino a ver estaba viviendo un divorcio. Pero estaba viviendo todos los síntomas de un divorcio. Estaba realmente deprimidísimo, sin poder hablar. Ahora, este chico que había sido su pareja, este chico cristiano, le había llevado muchas veces a la iglesia. Le había leído la Biblia, le había regalado una Biblia. Entonces, después de unas 3, 4, 5 sesiones, un día este chico llega y empieza a hacerme un montón de preguntas sobre estas cuestiones. Pero eran tantas que no me pareció justo que yo le cobrara para predicar el evangelio. Entonces le dije, fulano, ¿qué te parece si yo te remito a una persona que te puede contestar todo esto y gratuitamente? Sí, me parece bien. ¿Tienes alguna preferencia? Entonces, no. Entonces te voy a mandar a mi pastor. Entonces está bien. Pero ¿puedo contarle todo a tu pastor? Porque era homosexual. Pero como yo ya había dado el curso de consejería cristiana a mi pastor y conocía su formación, le dije que sí.
Y es una historia interesante la de mi pastor, porque él fue de esta generación de hombres que fue criado, enseñado de que la psicología era del diablo, que era del infierno, y que esto era humanista y no debería ayudar a nadie. Y con nuestra relación en la iglesia, poco a poco, él un día me dijo, Esli, contigo he encontrado el sentido del alma humana. Yo entiendo ahora que las personas tienen alma, que yo tengo alma y que la psicología puede ayudar a curar al alma humana. Y que tú me has ayudado a ser mejor consejero para poder hacerlo. Entonces fue una experiencia muy bonita porque él me ayudó mucho en distintos momentos de mi vida y yo también le compartí lo que yo sabía. Entonces le mandé a este chico a él. La próxima semana me aparece el paciente con esa cara de luna de miel de quien acaba de conocerle a Jesús, que es única en el mundo, ¿no es cierto? Esa cara de quien acaba de recibir la salvación, primero amor. Yo dije, ya sé qué pasó aquí. Y sentó y me dijo, conocí a Jesús. Fui donde tu pastor, le hablé, le pregunté y ahora entiendo todo. Y ahora más que nunca quiero sanar, quiero realmente cambiar mi orientación sexual, porque quiero ser como Jesús. Unas semanas después me encontré con mi pastor cuando teníamos tiempo, porque siempre le veía, pero ni siempre teníamos tiempo para conversar. Le dije, David, Dios tiene mucho senso de humor, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué, Esli? Tú ves, este chico que acaba de conocer al Señor fue preevangelizado por su pareja homosexual. Durante 2 años, este chico, de alguna forma o de otra, bien o mal, en buen contexto y en mal contexto, le predicó la palabra del Señor. De modo que cuando llega a ti como pastor, para que tú le prediques la palabra, estaba listo. Con un empujoncito, ¡puf!, entraba en el reino de Dios. Y así fue. El empujoncito y ¡paf!, entró. Ustedes entienden los caminos de Dios, yo no los entiendo. Pero les comparto para que vayan entendiendo cómo la psicología puede también ser esta puerta donde la gente conoce a Jesucristo, aunque son de formas muy raras. No subestimemos el poder de Dios. El Espíritu Santo es muy creativo. Él puede mucho más allá de lo que podemos imaginar o pensar, soñar o querer. Él es capaz. Entonces la psicología también puede ser este lugar donde las personas pueden conocer al Señor, aunque a veces tenemos que tratar ciertas situaciones con pinzas. Y es cierto. También creo que es importante que entiendan que la psicología confirma la Biblia y no al revés. Si la psicología está enseñando alguna cosa que contradice la Biblia, esperen una década que ella va a cambiar de idea y va a confirmar lo que dice la Biblia. Esa ha sido mi experiencia. Si yo espero con calma, inclino mi alma al Señor y espero en Dios, pasan 5, 10, 15 años y la psicología va a dar la vuelta y va a encontrar el camino de la verdad de Dios. Siempre que ella contradice la Biblia, espere un poco. Porque la verdad es que poco a poco lo que están estudiando va a confirmar lo que nos enseña la Biblia. Y ahora actualmente estamos viviendo, creo que un cambio paradigmático en la psicología. Todos los nuevos acontecimientos, las nuevas descubiertas, investigaciones sobre la neurobiología y lo que es el cerebro humano, nos está obligando a todos los psicólogos a volver a los libros de biología y neuroautonomía que yo nunca quise estudiar, por eso no soy médica. Pero me está tocando aprender esto otra vez, y estudiar y aprender, porque estamos viendo que muchas cosas que antes pensábamos que era de una forma, ahora las investigaciones nos están confirmando, otras estamos aprendiendo cosas nuevas, pero cosas que nos están confirmando la palabra de Dios. No, estamos aprendiendo ahora que las personas necesitan creer en la verdad, aunque lo digan en círculos académicos, la creencia positiva. Y que están descubriendo que cuando uno vive pasa pensando solo creencias negativas, que esto cambia la conducta y hace caminos neurológicos que hacen con que la persona lo que él está pensando, ella es. Pero esto ya sabíamos, la Biblia nos enseñó que lo que el hombre piensa en su corazón, esto él es.
Entonces, yo creo que si ustedes tienen un poco de paciencia con la psicología, que es una profesión nueva, tiene poco más de 100 años. Entonces, si tienen un poco de paciencia, esperen una década y las cosas van a ver que la psicología va a confirmar la Biblia. Hay muchas personas que también dicen, uno no necesita de psicólogo. Jesús es todo lo que uno necesita. Y esto he escuchado muchas veces. Ese es uno de los flechazos que recibimos. Ahora, ustedes se imagínense un bebé que acaba de nacer. Y la mamá lo recibe, está bien, le ponen su cuna, le ponen pañales nuevos, limpiecitos, le da a comer, así. Y ahí le dice, ahora, mijito, de ahora en adelante, todo lo que tú necesitas es Jesús. Entonces, verás cómo te arregles en tu cuna. ¿Quién es loco de hacer una cosa así? ¿Por qué? Porque sabemos que los bebés necesitan de alguien que les dé de comer, alguien que les abrace, que les dé cariño, que les consuelen cuando están indóciles, cuando están tristes, cuando están con hambre, que les ayuden. Sabemos que los bebés que no son tenidos en brazos, que no tienen contacto físico, mueren, literalmente mueren después de meses. Pueden tener toda la comida del mundo, pero si no son tenidos en brazos, se mueren por falta de contacto humano. Entonces es importante entender que así como hay cristianos nuevos, imagínense, ninguno de ustedes va a tener un nuevo convertido en tu iglesia y dice, bueno, ahora Jesús es todo lo que tú necesitas. Y aunque en parte esto es verdad, no quiero deshacer de la palabra, porque sí es cierto, porque Jesús hace de todo, pero ¿por qué tenemos entonces clases de discipulado? ¿Para qué tenemos clases de estudio bíblico? ¿Por qué hacemos clases de confirmación de miembros? ¿Para qué vamos a estudiar doctrinas si Jesús es todo lo que necesitamos? Este es el punto de partida. Nosotros sabemos la importancia del discipulado para conocer mejor la palabra de Dios, para saber cómo tenemos que vivir. La iglesia es un lugar donde vamos para congregar y crecer más en el Señor. La psicología también nos puede hacer un pedazo de ese peregrinaje, ¿no? Nosotros no dejamos a la gente ahí que, bueno, ahora verá cómo se arregle solo. Nosotros nos ofrecemos con personas que vamos a caminar junto con las personas que nos buscan ayuda. Yo les digo a mis pacientes siempre que tengo 2 promesas que no fallan y que yo siempre les doy. Una, esto que tú tienes que sanar en tu corazón va a doler, pero si Dios permite va a doler por la última vez. Porque si podemos quitar esta astilla de su corazón y ayudarle a sanar, ese lugar va a dejar de doler, entonces va a doler por la última vez. Pero yo no trabajo con anestesia, no tengo anestesia para el corazón humano. Entonces necesito saber en dónde duele, hasta para que no se me vaya la mano. La otra promesa es, no tienes que hacerlo solo, yo te voy a acompañar. Porque a veces la noche de oscuridad, que es la psicoterapia, que es la peregrinaje de comprenderse, de sanar a su corazón, es aterradora si pensamos que vamos a hacerla solos. Y es nuestra tarea como psicólogos ayudar a las personas a comprenderse, a vivir mejor, a entender sus conflictos, a sanar sus penas, a sanar las experiencias traumáticas de su pasado, pero acompañados, que no tienen que hacerlo solos. Y creo que esta es una cosa que nosotros tenemos que estar conscientes de hacer. Y como les dije antes, hay que tener excelencia en todo lo que se hace. Todo lo que estamos haciendo es para el Señor, es nuestro testimonio que está ahí, ¿no? Tenemos que ser transparentes. Mucha gente piensa que, bueno, para ser excelente uno tiene que ser perfecto. Yo quiero decirles una cosa bien claramente, yo no soy perfecta. Y ni hago un esfuerzo de transmitir a las demás personas que soy perfecta. Yo no tengo una vida perfecta, yo no tuve un pasado perfecto. A pesar de que soy 6ª generación de evangélica, esto no me vacunó. Me vacunó contra el infierno cuando conocí a Jesús. Pero no me vacunó de una vida difícil, una familia disfuncional y de muchos traumas que yo he pasado años venciendo. No me vacunó en contra de un divorcio.
no me vacunó de años como mujer divorciada, cristiana en la iglesia y todo lo que yo tuve que enfrentar como tal, que yo les voy a compartir más adelante. No hay esa vacuna. Pero esto no quita la excelencia. Tenemos que ser excelentes, pero transparentes. Si yo me equivoco, yo he transmitido el modelo de reconciliación a mis pacientes pidiéndoles perdón. Si yo dije una palabra que no fue sazonada con sal, como tiene que ser en el espíritu, yo les pido perdón. Entonces nosotros vamos a ser el ejemplo de cómo comunicarnos, cómo relacionarnos de una forma sana y sanadora, siendo transparentes y no siendo perfectos. La Biblia nos cuenta la historia de gente que no es perfecta. Y esto es una de las cosas que amo en la Biblia. Es que está llena de gente con sus defectos. Y Dios no nos escondió eso. Vemos gente como David y sus defectos. Y unos defectos medio públicos y grandes y feos. Y aún así, un hombre según el corazón de Dios. La transparencia tiene que caminar junto con la excelencia. Andar en integridad exige las dos cosas. Finalmente quisiera compartir algunas cosas con ustedes sobre la consejería cristiana. ¿Qué es la consejería cristiana? ¿Qué es la psicoterapia cristiana? Al menos hecho desde una perspectiva cristiana. Y aunque no estemos predicando en cada sesión, nuestra vida tiene que predicarlo. Como decía, creo que fue San Francisco de Asís, dijo, siempre debemos predicar el Evangelio. Cuando hace falta, hablar. Entonces, nuestra vida predica el Evangelio. Entonces, si yo estoy en una sesión, yo necesito estar consciente de que mi vida está predicando el Evangelio. Y si yo no amo a la persona a quien trato, mejor le remito a otra persona. Porque esa persona no va a sanar si yo no la quiero y si no la amo. Entonces, muchas veces las personas van a aprender a amar y recibir amor desde un psicólogo. A través de nuestra relación, a través de la relación que tenemos, de este vínculo, que vamos a poder mediar también el amor de Dios a sus vidas. Entonces, en la consejería cristiana, ella tiene como propósito ayudar a las personas a enfrentar la verdad al respeto de sí mismas. Y creo que la psicología tuvo mucha mala fama por un tiempo porque era comprendida como una forma de echar la culpa a los demás, ¿no? Yo soy así porque mi mamá me trató así. Porque no me dio pecho el primer año de vida, entonces ahora soy así distorsionada, ¿no? Soy pervertido porque mi papá me hizo esto. Entonces yo no tengo la culpa, son mis papás, mi mamá, la vida que me hicieron así. Y esto no es cierto. La psicología desde una perspectiva cristiana tiene como meta ayudar a las personas a enfrentar la verdad a su respeto. Y ni siempre esa verdad es bonita, ¿no? Y muchas veces las personas prefieren no buscar ayuda que enfrentarse. Yo creo que toda persona que pone los pies en un gabinete de un psicólogo es una persona de mucha valentía, especialmente hombres. Nuestra cultura no da permiso a los hombres a que pidan ayuda. Y muchas veces son los que más necesitan, ¿no? Como vienen de otro planeta, y sí vienen de otro planeta. Yo sé, yo vivo con uno. No son nada como las mujeres, ¿no? Así. No, entonces tenemos que vivirlo, convivir los dos, ¿no? Entonces realmente es difícil buscar ayuda. Pero si yo niego que yo necesito de ayuda, yo estoy mintiendo. El que dice que no tiene el amor de Dios en su corazón está realmente negando la palabra de Dios. Nosotros necesitamos saber cómo amar a las demás personas, saber cómo lidiar con nuestros familiares. Y si decimos que no tenemos dificultad en nuestras vidas, somos unos mentirosos. Porque tenemos problemas, tenemos dificultades. ¿Ustedes tienen hijos perfectos? Porque yo no tengo. Y que me conste, Adán y Eva tuvieron un papá perfecto y aún así pecaron. Entonces yo creo que es importante entender que nosotros necesitamos de ayuda y que no es ningún pecado pedir ayuda. Al revés, es un señal de valentía.
buscar ayuda, porque negar que necesitamos de ayuda es una mentira. Y lo que nos va a sanar es la verdad. La verdad de Dios es lo que nos sana. Y Dios no sana mentiras. Él no está en este negocio. Él no hace esa empresa, no le pertenece a Él. Dios solamente sana a través de la verdad. Él sana a través de la verdad. Entonces es importante entender que buscar ayuda es un señal de fortaleza y no de debilidad. Hay que ser fuerte para admitir que somos frágiles. Hay que ser muy valiente para admitir, yo necesito de ayuda. Y yo personalmente he llegado en un punto en mi vida, y como hay muchas herramientas nuevas en la psicología para ayudarnos a sanar, que yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a arrastrar más ninguna porquería en mi mochila interna que yo me pueda librar. Ahora, si me surge más alguna cosita, yo hago una cita con un psicólogo, voy allá, agarro la porquería, le pongo ahí, vamos a matar a esa cosa, porque yo no voy a cargar más nada. Porque para este mal hay solución. Yo ya estoy harta de cargar sufrimientos innecesarios. Basta la vida con los sufrimientos que me tocan. ¿No? Hay unos que yo no tengo opción. Yo las voy a enfrentar porque la vida es así, la voluntad de Dios así dispone en mi vida. Pero hay unos que yo arrastrar dentro de mí, no, ya no más. Ya no arrastro más. Busco ayuda y me deshago de esas cosas. No quiero más esas ataduras en mi vida. Quiero ser libre para vivir la vida que el Señor me ha llamado a vivir. Quiero ser como Jesús. Quiero poder llegar a la altura y la madurez del Señor Jesús. Quiero que cada día que pase, yo sea, aunque 1/1000.000 de milímetro, más parecida a Jesús. Y si tengo que buscar ayuda, oración, psicólogo, terapia, a mí no me importa, no me da vergüenza decírselo públicamente, lo hago. Yo quiero buscar todas las herramientas posibles que existan ahí, para que yo pueda hacer no solo este camino bien, pero más rápidamente. ¿No? ¿Por qué voy a esperar la eternidad? No, ya de una vez. También la consejería cristiana ayuda a las personas a asumir la responsabilidad por sus vidas, ¿no? Es importante dejar de enfocar en el daño que nos hicieron, porque fulano me hizo, porque Beltrano me dijo, porque mi mamá cuando yo era niña me dijo tal cosa, me hizo tal cosa. Y sabes que yo creo que hay un lugar para mirar al pasado. Yo creo que hay un sitio, y la psicoterapia tiene este sitio donde debemos buscar las raíces de nuestras dificultades hoy, en el pasado. Pero llega un momento en que debemos arrancar estas raíces, entenderla, ¿no? Para que yo asuma responsabilidad de lo que yo voy a hacer con lo que me dieron. Entonces, si me hicieron daño, me hicieron daño. ¿Tuve papás perfectos? No tuve papás perfectos. Tuve papás que hicieron lo mejor que sabían, con lo que tenían. Y agradezco a Dios por esto, que hicieron lo mejor que sabían, pero fallaron. Como yo estoy segura que yo fallo con mi hija, como estoy segura que ella va a fallar con sus hijos, como ustedes han fallado con sus hijos. Pero yo ahora tengo que asumir la responsabilidad y voy a decir, aunque no tuve una vida perfecta, yo puedo vivir más allá de mis traumas. Yo puedo vivir más allá de mis experiencias de vida. Yo puedo vivir más allá de lo que yo viví en mi infancia, adolescencia, que fue dañino. Yo puedo sanarme de mi pasado y empezar a vivir el día de hoy, el día de mañana, de una nueva forma. Entonces yo creo que la consejería cristiana nos ayuda a asumir la responsabilidad por sí mismo, ¿no? Y entender que yo no puedo cambiar a nadie, yo solo puedo cambiar a mí misma. Y mira, yo he intentado cambiar a mi marido de montón y les aseguro que no funciona. Nadie cambia a nadie, yo solo puedo cambiarme a mí misma. Entonces voy a dejar de enfocarme en los demás, en los defectos de los demás, en lo que me hicieron, lo que me dijeron, y voy a enfocarme en mí, en un sentido sano. Yo solo puedo buscar ayuda para mí misma. Entonces voy a arreglar mis rollos, voy a cambiar lo que debo cambiar, voy a perdonar lo que debo perdonar, y voy a soltar lo que ya no puedo arrastrar junto. Y voy a seguir adelante de una forma responsable, sabiendo que hay cosas que me tocan a mí. Y hay otras cosas que le tocan a los demás. Y que ellos tendrán que ver cómo se arreglan con sus cosas, con sus rollos, porque yo tampoco voy a cargar rollos de los demás.
también no voy. Voy a llevar los míos, suficiente carga para cada día es cargar sus propios rollos. Mi paráfrasis de Jesús. Y finalmente, la consejería cristiana nos ayuda a conectarnos y someternos unos a los otros. Yo creo que este es un concepto que desarrollamos muy poco y de una forma muy poco equilibrada en la iglesia. Somos fantásticos para decir que la mujer tiene que someterse al marido y que las ovejas tienen que someterse al pastor. Pero la Biblia nos enseña que todos debemos someternos mutuamente unos a los otros. Eso es, la Trinidad está perfecta y armónicamente sometido uno al otro desde la eternidad y para la eternidad. Nunca tuvieron un roce, porque siempre están sometidos uno al otro. Entonces yo creo que hay un lugar de sanidad donde podemos aceptar el liderazgo de otras personas en nuestras vidas. Y les digo que cuanto más crecemos en liderazgo cristiano, y lo digo de experiencia propia, más soledad vivimos, más tentación, más vulnerables somos y más expuestos estamos. Y más necesario se hace buscar consejeros, personas que caminen conmigo, a quien yo me someto. Yo alabo al Señor porque hace poco tiempo 4 hombres aceptaron mi invitación para ser parte de la junta de mi ministerio de la Plaza del Encuentro. Y yo ni siempre me gusta cómo me dicen las cosas o qué debo hacer, pero yo he tomado la decisión de que si yo invité a esas personas a que sean líderes de mi vida para mi ministerio, porque yo les respeto su experiencia, su postura, yo también voy a someterme a lo que me dicen. Y creo que hombres también, yo veo a mi marido, por ejemplo, cuando yo le conocí a mi esposo era viudo, pero él tenía un círculo de 4 o 5 personas que eran sus amigos, especialmente hombres. Y yo sabía que cuando él me llevaba a que conociera a esas personas también me estaban evaluando en un buen sentido. Porque yo sabía muy bien que él iba después a hablar con ellos, porque él era sometido a sus decisiones. Y él no iba a tomar una decisión tan importante cuanto era el matrimonio sin que sus consejeros, sus líderes, sus personas en su vida estuviesen de acuerdo. Y mi marido era misionero. Mi marido no era un niño. Como decimos en Quito, mi marido no era un guagua. No, tenía ya más de 45 años. Y creo que esto nos hace falta en el cuerpo de Cristo. Los pastores están muy solos. Los pastores tienen la impresión, y la iglesia, las ovejas, les ayuda a mantener esa fantasía de que tienen que ser todo, que tienen que ser perfecto, que tienen que hacérselo todo, que tienen que dar buen testimonio en todo momento, que tienen que ser perfecto, una perfección ilusoria y fantasiosa, porque no existe. Y si ellos cometen cualquier errorcito, cualquier falla, la iglesia les cae de paliza, o al menos tienen esa fantasía. A veces es verdad y a veces es fantasía. Y no tienen con quién aconsejarse. Yo tengo un peso muy especial en mi corazón por pastores, por una experiencia personal mía, por una convicción personal mía. Yo quiero ayudar a pastores. Cuando los pastores me invitan a alguna cosa, yo nunca rehúso una invitación, a no ser que realmente no pueda, pero yo no rehúso invitación, porque tengo un compromiso profundo en ayudar a nuestro liderazgo a ser sanado. Porque muchas veces sienten que no tienen a dónde ir, con quién aconsejarse, a quién buscar. Pero nosotros como iglesia también tenemos que amparar a nuestro liderazgo y tener madurez de entender que ellos necesitan no solo de nuestras oraciones, pero de nuestra comprensión, y que no son perfectos. Y todos debemos abrirnos y ser vulnerables con algunas otras personas, tener 2, 3, 4, 5 personas en nuestras vidas a quien somos sometidos. Y que cuando vamos a tomar decisiones importantes en la vida, vamos a esas personas. Porque el cuerpo de Cristo tiene que confirmar las decisiones que estamos tomando. ¿No? Si es el Señor, el cuerpo va a confirmar. Mi mamá cuando me decía, Esli, tú debes hacerte psicólogo, yo le pregunté, ¿pero por qué, mamá? Es porque tienes don. Es, ¿cómo tengo don? Es porque tú no ves
que en las noches, hasta las madrugadas, vienen esos gatos de tus amigos ahí, los jóvenes de la iglesia, y hasta la madrugada les estás aconsejando. La casa está siempre llena de uno o de otro que viene a compartir sus penas y tú los estás escuchando. Tienes 16 años, 17 años, no importa, tienes don. Era el cuerpo de Cristo hablándome, confirmando el llamado que después Dios iba a hacer en mi vida. Pero desde ahí ya estaba trabajando. Nosotros tenemos que ser confirmados por el cuerpo de Cristo. Y no podemos ser confirmados si no nos sometemos. Y esto no es una excusa para ser autoritario. Porque el liderazgo de Jesús es así. El que quiere ser grande en el reino de Dios, que sea siervo de todos. Este es el ejemplo. Por esto, cuando seguimos el ejemplo de Jesús, de servir a los demás en el liderazgo y nos sometemos, nunca debemos ser pisados. Porque la autoridad es para servir, es para humillarnos, para ser humildes, ¿no? Para buscar al Señor juntos en oración cuál es la voluntad del Espíritu de Dios. Y la consejería cristiana tiene que ayudarnos a someternos unos a los otros para que el cuerpo de Cristo vaya confirmando nuestros dones, nuestros llamados, nuestras decisiones. Porque el mundo toma las decisiones como a ellos les da la gana. Si les ocurre casarse con alguien, se casan pues. Y si no les sale bien, se divorcian pues. ¿Y cuál es el problema? Yo tengo que buscar mi felicidad. Como cristianos, nosotros no estamos en el negocio de felicidad. Incluso porque nosotros no tenemos promesa de felicidad. Tenemos otras promesas. En este mundo tendrán aflicciones. Pero tengan buen ánimo. Tengan buen ánimo, como aprendemos en portugués, ¿no? Porque el Señor ha vencido el mundo. Tenemos promesa de alegría, de gozo, de paz, de longanimidad en el Señor. Felicidad no. Que es una otra cosa que nos ayuda la consejería cristiana. Es tomar decisiones según la integridad, aun cuando esto nos duele. A veces tenemos que romper una relación porque no es de Dios. Sabemos que no está bien. Queremos insistir con ella porque nos va a hacer sufrir. Entonces preferimos persistir en el pecado, ¿no? O en aquello que no es la perfecta voluntad de Dios, porque voy a sufrir. Pues hermanos y hermanas, bienvenidos al mundo verdadero, al mundo real. Porque en este mundo de esas aflicciones, siempre vamos a tener alguna cosa que no sale perfectamente, que nos duele. Y tenemos el ejemplo del Señor Jesús, que aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Y si mi Señor las aprendió así, cuanto más yo las voy a aprender así también. Entonces entendamos que tenemos que tomar nuestras decisiones basadas en la palabra del Señor, con integridad, con ética, moralmente perfectos, como nos llama la palabra de Dios. Aun cuando esto nos duele. No duele para siempre. La tristeza justa, la tristeza divina, la tristeza de Dios en nuestros corazones produce buena cosa. Produce buen fruto. Es la tristeza y el sufrimiento del mundo que nos hace corromper. Pero cuando sufrimos por tomar la decisión según la voluntad de Dios, somos bendecidos. Y este sufrimiento redunda en buen fruto para mí, para mi familia, para mi iglesia, para el cuerpo del Señor. También creo que la consejería cristiana nos ayuda a perdonar a los demás y amar con gracia. Ustedes van a tener talleres sobre la terapia del perdón, les animo a que tomen, porque uno nunca termina de aprender a perdonar. ¿No? Creo que de las tareas y las lecciones más difíciles en la vida cristiana es realmente saber perdonar de corazón. Pero la consejería cristiana tiene que ayudarnos a perdonar. Hasta mis pacientes que no son cristianos, yo a veces les pregunto, ¿y cuándo vas a perdonarle? ¿Cuándo le vas a perdonar a la persona que te hizo daño? Porque mientras tú no perdonas, tú sigues vinculada a esa persona por el rencor, el resentimiento, la amargura. Mientras si puedes perdonar, puedes estar vinculada a la persona a través del amor,
de la gracia y del respeto. No tienen que hacerse mejores amigos. A veces incluso no se debe mantener una distancia. Pero el perdón no es una opción para el cristiano. No es que podemos decir, bueno, si me da la gana, perdone, si no, no. Jesús fue muy claro en que dijo, así como ustedes perdonan a las fallas de los demás, yo también voy a perdonar a tus pecados. Yo como tengo mi lista de pecados que necesito de perdón, quiero crecer en mi capacidad de perdonar a los demás. También creo que es importante dejar un legado a los demás y terminar bien. Y la psicología cristiana nos puede ayudar a sanar nuestro corazón de forma que podamos terminar bien. Una de las cosas que el Señor me viene hablando en estos últimos años es de pasar adelante lo que yo he aprendido. Hice un estudio hace poco tiempo sobre finanzas y uno de los señores dijo, es que debemos ver cómo vamos a disponer de la riqueza o de nuestros bienes materiales, porque no vamos a llevar esto con nosotros al cielo. Y yo me puse a pensar, y tampoco lo que yo he aprendido, que es mi riqueza, lo voy a llevar al cielo. Entonces quiero dejarlo en herencia. Es mi legado a una nueva generación que Dios está levantando. No quiero llevar nada de esto conmigo. Quiero dejar todo aquí. Quiero compartir con ustedes. Y sé que en la medida en que vamos creciendo, la consejería nos ayuda a sanar nuestro corazón para que podamos caminar de una forma digna del llamado en que estamos, que el Señor nos hizo. Hay muchos ojos que nos miran. Nunca me pensé en una persona pública. Nunca imaginé que yo estaría hablando aquí delante de tantas personas o que escribiría los libros. ¿Se acuerdan del periodismo? Del llamado al periodismo. Nunca hice la facultad de psicología, de periodismo. La de psicología sí. 20 años después empecé a escribir libros. Y no están en inglés. El Señor cumplió este llamado en mi vida de una forma muy diferente de que algún día yo me pudiera imaginar. Entonces yo no soñaba esas cosas, les digo que ni siquiera las añoraba. Y decirles que, ay, qué lindo que es tener una vida pública, con esto viene mucha responsabilidad, porque hay muchos ojos encima de mi vida de matrimonio, encima de mi marido, encima de mi ministerio. Y esto yo lo tomo como responsabilidad. Entonces no solo yo tengo que terminar bien, porque para mí es rico. Yo tengo que terminar bien porque hay toda una generación de personas cuyos ojos están puestos en mí. Y no lo veo así como un privilegio, lo veo como una responsabilidad. Entonces yo tengo que caminar según el Señor, porque yo doy ejemplo, ¿no? Y como cristianos debemos tener esa comprensión de que hay otras personas que vienen atrás de mí, que tengo una nube de testigos que me están viendo. Y que yo no hago las cosas para mí, aun cuando estoy sola con un paciente, yo hago las cosas para la gloria del Señor. Él está presente, Él está viendo, Él está acompañando. Entonces el testimonio no es para los demás, es entre yo y Dios, sabiendo que los demás tienen los ojos puestos en mi vida. Yo no puedo forjar testimonio, yo no me lo puedo inventar. La forma en que el Espíritu de Dios trabaja es en transparencia. Lo que yo intento ocultar, pueden estar seguros que Dios va a hacer aparecer. Dios delata. No lo hace por castigarnos, hace para que podamos arreglar ese aspecto de nuestras vidas. Entonces, aunque queramos por nuestra fuerza humana tener un buen testimonio, es esfuerzo inútil, es esfuerzo vano. Más bien invierta esa energía en sanar su propia vida. Porque sin sanidad no hay santidad. Si no tenemos sanidad en nuestros corazones, no vamos a andar en santidad tampoco. Y por esto yo creo que la psicología cristiana hoy más que nunca tiene una función en nuestra sociedad. Porque Dios está llamando una iglesia santa. Y para tener esa santidad, no es una santidad etérea de los ángeles, es una santidad humana con nuestras imperfecciones.
pero andar en justicia de una forma que agrade al corazón de Dios. Y para esto tenemos que tener el corazón sanado. Y esta es la función de los psicólogos cristianos, es ayudar a sanar a la gente para que puedan andar en santidad. Y finalmente, creo que la consejería cristiana nos ayuda a transformar nuestra miseria en mi ministerio. Yo viví un divorcio joven. Mi primer marido me dejó cuando yo tenía una niña de 2 años. Y fue para mí una de las grandes tragedias de mi vida. Pero de esa tragedia, Dios transformó y hizo resurgir un ministerio. Hoy entiendo lo que es ser una persona divorciada. Yo sé lo que es ser una mamá que tiene que criar a un hijo sola, a una hija sola. Tengo empatía y aunque soy vuelta a casar, ahora ya saben mi teología. Aunque soy vuelta a casar, nunca perdí mi identidad de mujer divorciada. Y creo que aquello que fue una tragedia en mi vida, nunca me imaginé que Dios pudiera transformar en un ministerio. Esa historia hoy está en un libro. Nunca me imaginé escribir sobre mi asunto porque era tan doloroso. Y al leerlo hasta hoy a veces aún soy capaz de ver las hemorragias con las cuales escribí algunos capítulos. Pero para la gloria de Dios, este libro ha bendecido a otras personas que han tenido que enfrentar lo que yo enfrenté. Y si yo hice un camino, un pedacito del camino que pueda bendecir a otras personas y tuve un poquito de luz de Dios para poder entender cómo va a ser el próximo paso en este sufrimiento enorme, fue porque Dios en su misericordia transformó la tragedia en mi vida en un ministerio. No hay nada desperdiciado en la economía de Dios. Hasta nuestro sufrimiento y las cosas que vivimos, Dios puede transformar en bendición para los demás. Creo que básicamente lo que les quería decir es esto. Quería contarles un poco de mi propia historia. Las comparto también desde mi corazón, desde mi vivencia, desde mi vida, desde las cosas que yo pasé, desde las cosas que yo sufrí. No les voy a decir que tengo orgullo de todo lo que yo he vivido, de todas mis decisiones, porque no lo tengo, pero tampoco me avergüenzo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y doy gracias a Dios porque Él me ha redimido de muchas cosas. Y más que todo doy gracias a Dios porque Él me ha llamado a esta profesión, una profesión que se encajó perfectamente con mi personalidad. No me puedo imaginar haciendo otra cosa con mi vida que no esto. Cómo Dios es sabio, cómo supo elegir para mí la profesión que más podría llenar a mi corazón y también bendecir a los demás en su cuerpo. Queremos colaborarles, pero también queremos verles a ustedes crecer cada día más en la gracia de Dios. Gracias. Usted acaba de escuchar una conferencia presentada por la doctora Esli Carvalho, fundadora de la Plaza del Encuentro, un ministerio dedicado a ayudar a personas a vencer los desafíos de la vida. Si a usted le gustaría escuchar otras charlas o estudios de la doctora Esli, le invitamos a visitar nuestra página del web en www.plazadelencuentro.com. Eso es www.plazadelencuentro.com. O envíenos un correo electrónico a info@plazadelencuentro.com. No se olvide además de compartir con sus amigos acerca del ministerio de la Plaza del Encuentro.